Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a explorar juntos un texto que, bueno, es fundamental. Bases de la terapia de grupo de Isabel Díaz Portillo. Es una obra del año 2000, pero súper vigente. Así es, un libro que realmente se mete a fondo, en el porqué y el cómo de la terapia grupal. Es como un viaje, ¿no? Desde sus orígenes, que son medio curiosos, hasta lo complejo de sus mecanismos, sobre todo con la mirada psicoanalítica. Exacto. Y la idea hoy es justamente esa, como destilar las ideas clave de varios capítulos. Vamos a ver qué preguntas intenta responder cada parte del libro sobre este mundo fascinante de los grupos. O sea, ¿qué hace que juntar gente en un cuarto pueda ser terapéutico? ¿Cómo funciona eso? Pues sí, nos vamos a sumergir un poco en la historia, en cómo definir qué es un grupo, que no es tan obvio. Luego, ¿qué distingue al grupo terapéutico? La influencia, claro, del psicoanálisis. Figuras como Bion, Fox y, bueno, los procesos que pasan ahí dentro, ¿no? Transferencia, resistencia, esas cosas. Va a estar denso, pero seguro muy revelador. Esperemos que sí. Pues venga, entremos en materia. Capítulo 1. La historia. ¿Qué preguntas busca responder sobre los inicios? O sea, ¿cómo surgió esta idea que hoy vemos, pues, tan normal? Claro. La pregunta básica es, ¿de dónde salió esto? ¿Fue idea de alguien genial o surgió por necesidad? Y fíjate que la respuesta es interesante. Surgió más bien por necesidad y por observar. Allá a principios del siglo XX, gente como Joseph Pratt. Él trabajaba con pacientes de tuberculosis. Ah, mira. Y notó que sus clases grupales, como les llamaba, no solo eran para dar información. El simple hecho de estar juntos, el apoyo, la solidaridad, eso ya tenía un efecto sanador. Le llamó reeducación emocional. No era terapia profunda todavía, pero vio el potencial. O sea que al inicio no fue tanto una teoría psicológica súper compleja, sino ver que, bueno, que compartirla con otros ayudaba, cuando la cosa estaba difícil. Exactamente. Y luego otros, como Trigant Burrow, ya empezaron a notar cosas más psicológicas, como que la gente se resistía menos a hablar de sus problemas en grupo, porque veían que otros pasaban por lo mismo. Eso que llamó universalización. Claro, el no soy el único. Eso. Y ya en hospitales psiquiátricos, Lassell, Marsh, usaban discusiones grupales. Veían en hospital casi como una familia sustituta. Wender incluso ya metía factores sociológicos, la interacción. Y el psicoanálisis, ¿cuándo entra, digamos, a complicar o enriquecer esto? Bueno, Paul Schilder fue de los primeritos en aplicar ideas freudianas así directo al grupo. Ya interpretaba sueños, asociaciones, la transferencia. Aunque, ojo, estos grupos seguían siendo más bien de apoyo. La influencia psicoanalítica más fuerte vendría después. Y no hay que olvidar fenómenos como Alcohólicos Anónimos, que surgen en los 30. No es psicoanalítico, claro, pero demostró el poder brutal de la estructura grupal, de la catarsis compartida, la responsabilidad. Cierto, cierto. El modelo de los 12 pasos y todo eso. Exacto. Inspiró a muchísimos otros grupos. Y luego mencionas a Moreno, con el psicodrama. Sí, ¿qué onda con ellos brevemente? Moreno, Lewin. Pues Moreno exploró la acción, la dramatización en grupo. Otra vía, ¿no? Y Kurt Lewin, él venía de la psicología social, fue súper importante. Vio los grupos como campos de fuerza dinámicos. Estudió la cohesión, el liderazgo, las normas. De ahí salieron los famosos grupos T. Ah, los grupos T, de entrenamiento. Esos mismos. Y claro, no podemos dejar fuera la clínica Tavistock en Londres. De ahí salieron Bion, Esriel, Foulkes, figuras clave en los enfoques psicoanalíticos grupales. Seguro hablaremos más de ellos. Va. Entonces, la historia nos muestra como una evolución de la necesidad práctica, del apoyo, a explorar cada vez más a fondo la dinámica psicológica del grupo. Muy bien, pasemos al capítulo 2. Este parece que se pregunta algo que suena simple. ¿Qué es exactamente un grupo? Sí, suena obvio, ¿verdad? Pero definirlo, tiene su miga. La palabra viene del italiano groppo, nudo. Ya eso te dice algo, ¿no? De conexión. El libro explica que ha sido difícil estudiarlo. A veces ni cuenta nos damos de que estamos en grupos, como la familia, o por miedos inconscientes.
¿Miedo a qué? A perderse en la masa. Algo así. Como el miedo a disolver la individualidad. Entonces, definirlo es complejo. ¿Y cómo lo hacen los teóricos que cite el libro? ¿Hay alguna idea central o son muchas visiones? Hay varias miradas que se complementan. Yo diría, Lewin, por ejemplo, pone el acento en la interdependencia. O sea, si algo le pasa a uno, afecta a todos. Como un sistema. Exacto. Otros, como Omans, se fijan más en la interacción cara a cara, en grupos pequeños. Quizá una idea que lo resume bien es la de Maisonneuve. Un grupo no es solo gente junta o parecida, es gente interdependiente con una estructura, metas y, muy importante, una vivencia común. Dice que es un organismo, no un montón de gente. Un organismo. Me gusta esa idea. Y Fawkes usa otra metáfora padre, la matriz, como una red de relaciones. Entendido. No es un agregado, sino algo interconectado. Y la dinámica de grupo. ¿Cómo entra ahí? Ah, ese es un concepto clave. El libro menciona a Durkheim, que hace una distinción útil. Dice que hay una causa dinámica, las motivaciones internas, lo que ve el terapeuta, y un efecto dinámico, la conducta que se ve, lo que estudia el sociólogo. Se necesitan las dos miradas. El capítulo también clasifica los grupos, ¿no? Por tamaño, estructura, liderazgo. Sí. Y lo importante ahí es que esas características no son adornos, afectan un montón cómo funciona el grupo. ¿Qué procesos inconscientes se mueven? Por ejemplo, dice que los grupos más grandes pueden facilitar más la regresión. Ok. Ya tenemos una idea más clara de qué es un grupo en general. Ahora sí, capítulo 3. El grupo terapéutico. La pregunta aquí sería, ¿qué lo hace diferente a, no sé, a un equipo de fútbol o a la familia? ¿Y qué busca? Aquí está el meollo del asunto. Se define como un medio, ojo, creado artificialmente. No es un grupo natural. Tiene encuentros pautados con una meta explícita, la terapia. Transformar conductas que no ayudan, reforzar las sanas. Me gusta mucho una definición que cita de Grothan, una experiencia familiar correctiva. Experiencia familiar correctiva. Uf, suena potente eso. Pero, ¿qué lo hace específicamente psicoanalítico? Porque hubo debate sobre eso, ¿verdad? Sí, al principio algunos psicoanalistas como que no le entraban, pero el libro, citando a Bejarano, dice, es psicoanalítico si se trabaja con el inconsciente, la resistencia y la transferencia. Punto. Se ve al grupo como una matriz, ¿recuerdas la palabra de Fawkes? Pues una matriz que reactiva conflictos de la infancia, defensas, la relación con papá y mamá, todo eso se despliega ahí. Vale. ¿Y qué ventajas tiene este escenario? Comparado, por ejemplo, con la terapia individual. El libro menciona varias cosas interesantes. Yo destacaría 3 ideas clave que lo hacen único. Primero, es una ventana directa a cómo nos relacionamos. Ahí ves, en vivo y a todo color, cómo interactuamos, cómo distorsionamos a los demás. Es más difícil idealizar al terapeuta o esconder el enojo cuando hay otros viendo. Claro, no hay dónde esconderse tanto. Exacto. Segundo, la multiplicidad de transferencias. No solo proyectas en el terapeuta, proyectas en cada compañero y en el grupo como un todo. Eso como que diluye la intensidad que cae sobre una sola persona y te permite ver patrones que repites con gente distinta. Interesante eso de la dilución. Y tercero, algo que me parece fundamental, la capacidad del grupo para cuestionar lo normal. O sea, lo que para ti es normal, lo que ni te preguntas, eso que llaman ego sintónico, al chocar con cómo lo ven los demás, puede volverse problemático, visible, ego distónico. La mirada de los otros es súper poderosa. Fascinante. Entonces, para que todo esto pase, ¿cómo se arma el espacio? ¿Qué reglas o características tiene? El famoso encuadre. Exacto, el encuadre es crucial. El libro lo detalla bien. Normalmente es no estructurado. O sea, no hay temas fijos ni roles asignados. La idea es que ese como semivacío se llene con lo que trae la gente. Los límites son súper claros. Tiempo, lugar, costo. Y estos límites no son solo prácticos, ¿eh? Se cargan de significado simbólico. Representan la contención, la constancia. Como un contenedor seguro. Algo así. Luego está el contrato terapéutico. Son los acuerdos. ¿Qué se espera de cada quien?
Hablar, asociar, confidencialidad, no actuar impulsos, fuera y para qué estamos ahí. Y la composición del grupo también se piensa mucho. Se busca un equilibrio entre que la gente se parezca en algo, pero también sea diferente, para que haya identificación, pero también contraste. El encuadre entonces no es un reglamento nomás, sino parte activa de la terapia. Entendido. Pasemos a los capítulos 4 y 5. Aquí se profundiza en lo que aportó el psicoanálisis. La pregunta sería, ¿qué ideas psicoanalíticas clave nos ayudan a entender, pues, lo que pasa debajo del agua en un grupo? Esa complejidad. Fíjate que Freud mismo, aunque él estaba centrado en lo individual, ya habló de los lazos afectivos libidinales, decía él, que unen al grupo, y del líder como figura idealizada. Pero fueron otros, después, los que realmente exploraron la dinámica inconsciente grupal. Y aquí, bueno, la figura estelar es Wilfred Bion, de la clínica Tavistock. Bion. Siempre sale Bion. ¿Cuál fue su aportación más rompedora? ¿Qué es eso de los supuestos básicos? Bion dijo algo genial, que todo grupo funciona en dos niveles al mismo tiempo. Uno es el grupo de trabajo, la parte racional, la que está enfocada en la tarea, ¿no? Y el otro nivel es el de los supuestos básicos. Estos son como fantasías inconscientes, compartidas, automáticas, que manejan ansiedades muy, muy primitivas, casi psicóticas. Fantasías compartidas. ¿Cómo cuáles? Describió tres principales. El supuesto básico de dependencia. El grupo actúa como si necesitara un líder todopoderoso que le resuelva todo, y se vuelve pasivo, esperando. Como niños chiquitos esperando que papá o mamá hagan todo. Ándale. Luego, el de ataque-fuga. El grupo se une contra un enemigo, real o imaginario, interno o externo, para no sentir que se deshace. Busca un chivo expiatorio, digamos. Ya. Y el de apareamiento. Aquí la esperanza se pone en una pareja, real o simbólica, que está en el grupo, como si de ellos fueran a ser mágicamente la solución, el salvador. Es una esperanza mesiánica, pero en el futuro. Vaya, suenan a mecanismos de defensa grupales muy potentes. ¿Y cómo se usa esto en la práctica? ¿Qué hace el terapeuta con esto? La idea es que estos supuestos básicos siempre están ahí, interfiriendo con la tarea real del grupo, sea terapia o trabajo. El terapeuta o el líder tiene que cachar cuál supuesto básico está activo y cómo está bloqueando las cosas. Ahora, es importante decir, y el libro lo menciona, que hubo críticas. Críticas a Bion. Sí, por ejemplo, Malan señaló que interpretar solo al grupo como un todo, como si fuera una solamente, podía ser, pues, despersonalizante y a veces poco efectivo si no lo conectas con lo que le pasa a cada persona. Pero la idea de Bion de que existen estas corrientes subterráneas inconscientes en los grupos, eso sigue siendo fundamental. Entendido. O sea, Bion se enfoca en la dinámica inconsciente del grupo como totalidad. ¿Hubo otros enfoques psicoanalíticos importantes que menciona el libro? Sí, claro. Por ejemplo, Fawkes. Él creó el grupo análisis. Veía al individuo como inseparable de su red social. Su metáfora clave, como decíamos, es la matriz grupal, una red de comunicación transpersonal. Fawkes proponía un análisis más horizontal, o sea, enfocado en las interacciones aquí y ahora dentro de esa red. Diferente al análisis vertical más histórico-individual del psicoanálisis clásico. Para Fawkes, la comunicación, la resonancia entre la gente era lo central. Horizontal versus vertical. Interesante distinción. Y bueno, hay otras escuelas. La francesa con Anzié y su idea de envoltura grupal, o las clasificaciones de Slapson, pero digamos que Bion y Fawkes son como dos pilares psicoanalíticos en el campo grupal muy influyentes. Queda claro que el psicoanálisis dio herramientas para ver mucho más allá de lo obvio. Ok, llegamos a los últimos capítulos que revisamos hoy. El 6, 7, 9, 13, que se centran en los procesos centrales. La pregunta aquí es, ya con todo este marco, ¿cuáles son los fenómenos clave que pasan dentro del grupo terapéutico? Esos que facilitan o a veces dificultan el cambio. Pues mira, dos procesos son absolutamente centrales desde la perspectiva psicoanalítica: la transferencia y la resistencia. La transferencia, ya sabes,
esa forma de revivir vínculos del pasado en personas del presente. En el grupo es fascinante porque es múltiple. ¿Múltiple cómo? Se orá hacia el terapeuta, claro, pero también hacia cada compañero. Son las transferencias laterales. Hacia el grupo como un todo, que a veces se vive como mamá buena o mamá mala, decía Anzio, e incluso hacia afuera del grupo. Esta multiplicidad es una oportunidad increíble para ver cómo repetimos patrones de relación en distintos escenarios. Vaya, se pone complejo el asunto. ¿Y la resistencia? ¿Cómo se ve en el grupo? Es distinta a la individual. La resistencia es, pues, todo lo que se opone al trabajo terapéutico, a hacer consciente lo inconsciente. Puede ser de una persona, pero también puede ser del grupo entero. Se ve en silencios que parecen pactados, en hablar mucho de teoría para no sentir, en actuar impulsos fuera del grupo, el famoso acting out. Ajá. O en roles fijos. Siempre está el chistoso, la víctima, o en atacar el encuadre, llegar tarde, quejarse del costo. Lo interesante del grupo es que puede ser un gran aliado para señalar la resistencia. Uno le puede decir a otro, oye, noto que siempre cambias de tema cuando. Claro, los compañeros te la pueden señalar. Exacto. Pero ojo, el grupo también puede generar sus propias resistencias, como el miedo a la intimidad que surge o la presión a pensar todos igual. Transferencia y resistencia, como los ejes. Pero a ver, ¿qué es lo que al final ayuda a la gente a cambiar? El libro menciona los famosos factores curativos de Yalom. ¿Cómo los ve la perspectiva psicoanalítica que presenta Díaz Portillo? Sí, Yalom identificó varios factores bien importantes. El libro los retoma, pero con una mirada, digamos, crítica desde el psicoanálisis. Por ejemplo, la catarsis, liberar emociones. Sí es importante, pero no basta si no entiendes por qué sientes eso. Que no sea solo desahogarse. Exacto. La cohesión, sentirte parte del grupo, es necesaria para que funcione, claro, pero puede volverse a una resistencia si, por ser unidos, ya no se permite el conflicto o la diferencia. La universalización, el no estoy solo, alivia un montón, pero no debe ser excusa para no cambiar nada. El aprendizaje interpersonal es valioso, ver cómo impactas a otros, pero el foco psicoanalítico está más en el porqué inconsciente de esos patrones. Punto desde esta óptica. El texto subraya 2 como clave. 1. La recapitulación familiar correctiva, o sea, la chance de revivir y sobre todo reparar simbólicamente dinámicas familiares que no funcionaron, ahí mismo en el grupo. Reparar. Sí. Y el otro, que es quizá el central, el insight, la comprensión profunda. Y no solo intelectual, también emocional. Comprender tus propios patrones inconscientes, tus conflictos, tus motivaciones. Los otros factores se ven más como facilitadores o consecuencias de este trabajo más profundo de insight. Muy claro. Pues hemos hecho un viaje bien interesante, ¿eh? Desde los inicios casi improvisados de Pratt, pasando por definir qué hace a un grupo ser un grupo, luego las características únicas del grupo terapéutico y su encuadre. Profundizamos en ideas psicoanalíticas clave, como los supuestos básicos de Bion, y terminamos con procesos centrales como la transferencia, la resistencia y la importancia del insight. Exacto. Lo que va quedando, creo, es la imagen del grupo terapéutico como un microcosmo social muy potente. Un espacio donde se cruzan lo individual y lo colectivo, lo consciente y lo inconsciente. Y que permite no solo observar, sino potencialmente reelaborar cosas muy profundas de cómo somos y cómo nos relacionamos. Es sin duda mucho más que la suma de las personas que están ahí. Un recorrido de veras revelador por las ideas de bases de la terapia de grupo. Muchas gracias por guiarnos en esta exploración. Ha sido un placer, de verdad, desentrañar estos conceptos que son tan fundamentales. Y para quienes nos han acompañado, pues queda una última idea ahí, como para darle vueltas. Si el grupo terapéutico funciona como ese espejo complejo, esa matriz donde se reactivan nuestras historias y patrones más viejos, ¿qué tanto de esa dinámica llevamos, sin darnos cuenta, a nuestros grupos de todos los días? Buena pregunta. En el trabajo, en la familia, con los amigos, ¿funcionarán también ahí esos supuestos básicos o esas transferencias múltiples,
moldeando cómo interactuamos de formas que no siempre vemos? Definitivamente da para reflexionar. Hasta nuestra próxima inmersión.